Hola, gracias por acompañarme nuevamente en este viaje por la Biblia. Realmente hemos ido avanzando muy rápido y estamos casi en 3/4 partes de este importante viaje por los libros de la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French. Seguiremos viajando directamente por las cartas paulinas, las cuales dirigió a varias de las diferentes congregaciones que él mismo fundó, pues durante sus varios viajes misioneros. A ver, ¿te acuerdas cuántos de estos viajes hizo Pablo? Exacto, 3 viajes. Bueno, ¿y de cuántas cartas se compone esta sección? Perfecto, de 13 cartas, son las 13 cartas paulinas. Las cartas a los tesalonicenses fue escrita por Pablo, pues pensando en los cristianos, mayormente en los gentiles que vivían en Tesalónica. Y como pueden ver en este mapa, este puerto estaba en Macedonia, aquí en esta orillita, lo que actualmente es Grecia. Y esta carta la escribió desde Corinto durante su segundo viaje misionero. Y el propósito para escribir esta carta a los tesalonicenses, pues fue básicamente este. Primero, para fortalecer a los creyentes durante la persecución, pero también para consolarlos con respecto a la partida de algunos de sus seres queridos que habían muerto en la fe. Y el último punto era para exhortarlos a vivir una vida santa, una vida diferente. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, él visitó Tesalónica, pero se vio obligado a huir de allí por causa de la intensa persecución que se estaba desarrollando. Entonces, aquí está Tesalónica, cuando se viene pasa por Atenas rápidamente y llega a Corinto. Y entonces, estando allí, se entera por boca de Timoteo, al que había enviado para informarse, bueno, de cómo iban los asuntos con los tesalonicenses, de que a pesar de sus sufrimientos, ellos se mantenían firmes en el Señor. Es precisamente por lo que les escribe esta carta, y Pablo consuela a los creyentes perseguidos diciéndoles que Dios nos asegura la victoria final, que tendrá lugar cuando regrese Cristo, cuando el Señor mismo descenderá de los cielos para recogernos y llevarnos con Él, para que estemos ya con Él, pero definitivamente para siempre. Y esto aparece en el capítulo 4, versículo 17. Y entonces, a la luz de esta esperanza, los creyentes debiéramos poder resistir la persecución, viviendo vidas santas, vidas sin reproche, vidas diferentes. La segunda venida de Cristo es la nota prominente de toda esta epístola, porque definitivamente hay victoria en el nombre de Jesús. Podemos resumir esta carta así, como la venida del Señor Jesucristo con relación al ánimo, consuelo, vigilancia y santificación del creyente. Y vamos a dividir esta epístola de 4 formas. Primero, salutación, alabanza y consuelo, que está en los primeros capítulos. Posteriormente, la vida que agrada al Señor. Y el tercer elemento es la segunda venida del Señor, que realmente es la parte más importante de esta carta. Y finalmente, las exhortaciones prácticas y una conclusión que hace el apóstol, que está en el capítulo 5. Empecemos. Bueno, la carta empieza de esta forma. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y amigos, es importante recordar en todo momento que tenemos un Dios trino. Y así como a ti y a mí nos gusta que las personas se acuerden de nuestro nombre, pues
A Dios le gusta ser ubicado, alabado y reconocido en cada una de sus tres personas o personalidades y por sus características únicas. Y en esta salutación nos percatamos que la iglesia de Tesalónica estaba en Dios y en Jesucristo, y que el deseo de Pablo es que ellos reciban de la gracia que emerge de Dios y que tengan la paz que Jesucristo proporciona a cada uno de los creyentes. En Primera de Tesalonicenses 1:3 nos dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y más adelantito en los versículos 6 y 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y amigos, aquí Pablo reconoce, alaba el trabajo cristiano y el testimonio de estos hermanos, así como de su constancia en Jesucristo. Me parece como que en nuestra cultura y vida diaria se nos da fácilmente el criticar más que el construir. Y a veces nos es más fácil bromear de las debilidades de los hermanos, de los amigos, de nuestra esposa, incluso de nuestros hijos, en lugar de reconocer y alabar las virtudes, las características positivas que ellos tienen. Pero cuando reconocemos y alabamos lo que otros hacen bien, amigos, entonces realmente estaremos construyendo y estaremos reforzando actitudes y cualidades cristianas. Esa es una forma realmente de alabar a nuestro Señor, reconociendo lo que hacen bien las demás personas. Pues bien, parece que los judíos incrédulos, los malos y ociosos que se nos presentan en Hechos 17:5 y que habían arrojado de Tesalónica a Pablo, pues todavía descargaban implacablemente su furor en contra de los hermanos, particularmente de Jasón y los otros cristianos de la ciudad. Y recordemos, hay mucha gente que ataca al pueblo de Dios porque nuestro testimonio les incomoda. El hecho de que eventualmente tengamos dificultades por el nombre de Cristo, o sea, no por otro elemento, lejos de entristecernos o hacernos sentir mal o que nos enojemos, debemos de ubicar esto en el contexto adecuado, en el contexto correcto. Pablo trata de consolar a los hermanos, recordándoles que la iglesia madre de Judea, pues también había sido perseguida de la misma manera, así como también Cristo, y también él mismo, Pablo en varios lugares que ha pasado. Sin embargo, vale la pena esperar el premio al final de la carrera. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Con base en este versículo, pues, ¿qué es lo que espera a todos los enemigos de Cristo? De cualquier época. Sí, de acuerdo con este versículo, les espera la ira de Dios a los que no son sus hijos. Pero a los que somos sus hijos, nos espera la gloria de estar en la presencia de nuestro Señor. Y es algo que debemos de esperar. Pablo aprovecha toda oportunidad para instruir a sus ovejas en cuanto a la vida que le agrada realmente al Señor. Los creyentes deben de tener corazones firmes, puros y santos. Eso es algo que el Señor valora y espera de nosotros. Y en 1 Tesalonicenses 3:13 dice que para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otro elemento es que los creyentes deben de agradar a Dios en el diario vivir, en lo que haces cotidianamente, en la escuela, en el trabajo, en casa, etc. En el 4:1 dice: por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Otro elemento es que los creyentes nos debemos de apartar de cualquier clase de inmoralidad. Y en el capítulo 4 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Insisto, Dios espera que seamos santos, que seamos apartados en nuestra forma de conducirnos, y esto es lo que le agrada al Señor. Y finalmente, los creyentes debemos de abundar en el amor de Dios. En el capítulo 4, del 9 al 10, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amigos, es fácil amarnos entre nosotros, unos a otros, pero qué difícil es realmente poner en práctica el amar a los que nos persiguen, el amar a los que no les agradamos. Otro elemento, el tercero. Llegamos al tema principal de la epístola, que es la segunda venida del Señor. Y su mención en cada uno de los capítulos de esta carta implica que Pablo debe de haber dado un énfasis especial a esta doctrina en su predicación en Tesalónica, porque Jesús enseñó y enseñó claramente que Él regresaría por segunda vez. En Mateo 24, del 29 al 31, Jesús nos preparó cuando dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y estas palabras, esta es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Él debemos esperar. Y este mismo mensaje, esta misma enseñanza, lo podemos encontrar en los otros evangelios, en Marcos 13, del 24 al 36, y en Lucas 21, del 21 al 28. Entonces, en 3 evangelios se nos menciona esta misma enseñanza de Jesucristo. Los cristianos de Tesalónica pues estaban preocupados, estaban afligidos a causa de sus ideas equivocadas en cuanto precisamente a la segunda venida de Cristo. Ellos tenían la impresión de que la venida de Cristo se iba a producir pronto, ya, en breve, y les preocupaba la suerte de los que ya habían muerto. Se preguntaban, ¿de qué lugar tendrían ellos en la gloriosa venida del Señor? Y eso está en el capítulo 4, del 4 hasta el 5:11. Amigos, la Escritura nos enseña que cuando un cristiano muere, va con Dios, regresa con su Padre Celestial. Por ello, la familia de creyentes no debe de entristecerse de la misma forma en que se entristecen las personas que no han puesto su fe y su única esperanza en el Señor Jesucristo, porque realmente ellos no saben a dónde va la persona amada, mientras que nosotros sí sabemos a dónde va. Ahora, sí, entiendo que hay separación, entiendo que hay dolor, pero sabemos que esto será temporal y que la persona que falleció en el Señor ya está sin dolor, sin trabajo, sin preocupaciones. En resumen, está mucho mejor que nosotros porque ya está en la presencia del Padre, en la presencia de nuestro Señor en quien hemos creído.
Por otra parte, la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigos, esta es una promesa y recientemente escuchaba una plática de personas que quieren confundir o que quieren saber específicamente cómo va a suceder esto, si vamos a estar en el cielo, si vamos a estar... Amigos, ¿qué nos importa el cómo? Lo que nos importa es que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y sabemos a dónde vamos. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo al maleante: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso implicaba que iba a morir y que iba a estar en su presencia. ¿En dónde? No importa. Lo que importa es de que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, alabándole y exaltando su santo y su precioso nombre. En Mateo 24:30 dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, los primeros creyentes pensaban que Jesús regresaría a la tierra en 2 semanas, en sus días. Sin embargo, los días empezaron a pasar y pasaron los meses y pasaron los años. Y bueno, ahora a 2000 años de distancia, entendemos que el plan de redención de Dios para la humanidad pues realmente incluye a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. El plan perfecto de redención es para toda la humanidad, no nada más para el pueblo de Israel, que sí, el pueblo de Israel son los elegidos, son sus ungidos, pero el plan de bendición que le prometió a Abraham es a todas las naciones de la tierra, a toda la humanidad. Eso nos incluye a ti y a mí. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, como creyentes debemos de esperar ese día, el día del Señor. ¿Y cuándo va a ser? No sé, o sea, ¿qué me preocupa? Va a ser cuando va a ser. Solamente el Señor lo sabe en su sabiduría. Y en Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El cristiano no va a ser sorprendido en el día del Señor, porque ya sabemos lo que va a pasar, porque tenemos conocimiento de todo esto y sabemos que acontecerá, ya que nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, como lo menciona en el versículo 4 y 5. Sabemos lo que va a suceder. El Señor Jesucristo ya nos lo advirtió, ya nos lo indicó con anticipación. Y finalmente la carta termina con las exhortaciones prácticas y una breve conclusión. Mientras los creyentes esperamos la venida del Señor, pues por mientras, cuando sea, debemos de ocuparnos en lo que es agradable a sus ojos. Hay algunos grupos que han dejado de trabajar y han dejado de hacer cosas esperando el regreso del Señor. No, eso no es lo que quiere el Padre. El Señor quiere que estemos trabajando, que estemos activos. Y precisamente en 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 24, Pablo nos da una serie de instrucciones de cómo debemos de actuar mientras estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos indica que debemos de amar a los siervos del Señor, o sea, tenerlos en alta estima, a nuestros pastores. Algo que es importante, debemos estar siempre gozosos. Y recuerden, gozo no es que estemos felices porque nos sacamos la lotería o por... Gozo es una actitud de regocijo a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de que tal vez no tienes trabajo. Eso es tener gozo, porque tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en el Señor, siempre gozosos, pese
a cualquier circunstancia. Que nadie pague mal por mal. Sí, amigos, eventualmente vamos a recibir maltrato, eventualmente nos van a agredir. Bueno, el Señor espera que no paguemos de la misma forma, que seamos diferentes, que obremos acorde a como Él lo hizo. Algo que es también muy importante, que oremos sin cesar a Dios. Es la comunicación que tenemos con el Padre. Nosotros debemos estar acostumbrados a leer la Biblia, o sea, estar escuchando la palabra de Dios, pero respondiendo por medio de la oración. Debemos de dar gracias a Dios por todo, sí, por todo, incluyendo los momentos más tristes, incluyendo cuando alguien se nos adelanta, incluyendo cuando estamos en enfermedad, incluyendo cuando estamos sin trabajo. Dar gracias en todo, porque no sabemos si esta situación por la que estamos pasando va a traer como resultado una bendición para otras personas o para nosotros mismos un poquito más adelante. Algo que es bien importante también es no apagar el fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo se apaga el fuego del Espíritu Santo? En la palabra del Señor dice que hemos sido bañados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones, pero eventualmente con acciones carentes de amor, con acciones negativas, con pecado, estamos nosotros apachurrando, estamos apagando el fuego del Espíritu Santo y no lo estamos dejando trabajar y obrar en nuestras vidas. Otro elemento es de que no despreciemos lo que se nos enseña en la Santa Biblia. Insisto, la Biblia es la forma como Dios se comunica con nosotros. Y si no hacemos lo que nos enseña la Biblia, estamos ignorando a nuestro Padre Celestial. Y el último elemento es activamente apartarnos de toda clase de mal. Amigo, si alguno de tus conocidos o de tus amigos te invita a emborracharte, a ver, ¿qué estás ganando con eso? ¿Estás perdiendo tu capacidad de raciocinio? ¿Para qué te acercas con la gente que está hablando todo el tiempo con groserías, criticando, ofendiendo, robando, tratando de sacar provecho de alguien necesitado o cosa por el estilo? Como creyentes nos debemos apartar de toda clase del mal. Y bueno, finalmente el apóstol termina esta primera carta a los tesalonicenses con saludos y con bendiciones. Muy bien, pasemos rápidamente a ver la segunda carta a los tesalonicenses. Esta fue escrita pues casi inmediatamente después de la primera carta. Y aunque los resultados de la primera carta habían sido en general positivos, benéficos, pues había habido algunas interpretaciones no del todo correctas de ella y estaban siendo movidos de la sana doctrina por engañadores. Fíjense qué raro, que hacían creer a algunos hermanos que ya estaban experimentando y estaban pasando por la gran tribulación y que el día del Señor, o sea, la segunda venida, que ya había llegado. Entonces, varios estaban alejando realmente de la doctrina y es precisamente por lo que Pablo inmediatamente escribe esta carta para clarificar estos puntos. Y sabiendo esto, Pablo escribe y declara que Cristo no va a venir por segunda vez hasta después de dos elementos. Primero, que haya una apostasía, o sea, un periodo de rebelión extrema contra Dios. Y en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Pablo está siendo muy claro y que adicionalmente entonces se presente el hombre del pecado, o sea, el anticristo, que está en el capítulo 2, versículo del 3 al 10, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Es cierto que el día del Señor será un día de terror para los desobedientes, para los incrédulos, pero como creyentes debemos de anhelar el regreso de nuestro Salvador.
Sí, ese día veremos a nuestro Señor Jesucristo tal y como es, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo veremos en toda su gloria, en toda su majestad. La Biblia dice que todo ojo le verá. No sabemos si lo vamos a ver en la tele o si lo vamos a ver físicamente. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos, pero sabemos que el Señor Jesucristo va a regresar y todo ojo le verá y vamos a poder reconocer a nuestro Padre Celestial. Finalmente, Pablo vuelve a exhortar a los hermanos a que estén firmes, a que retengan la doctrina que han aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Y a lo largo de toda esta breve epístola se enfatiza la promesa de la victoria de Dios sobre el mal. Es algo que está hablando constantemente. Es posible que los creyentes suframos en el presente, sí, es algo que se los he comentado con anterioridad. Porque, amigo, en ninguna parte de la Biblia se nos ofrece una felicidad total o una vida fácil y carente absolutamente de problemas. Y aquel que te lo ofrezca, que te lo sustente, pero en varios versículos de la Biblia y no solamente en algún versiculito fuera de contexto. Pero ojo, con la ayuda de Jesucristo, Dios nos ofrece alcanzar la victoria sobre las circunstancias y sobre los problemas de la vida, sobre cualquier situación, por difícil, por oscura, por complicada que nos parezca que estamos enfrentando. Sin embargo, para aquellos que se niegan a obedecer a Dios, habrá dolor y habrá juicio, pero a los creyentes Dios nos promete victoria. Insisto, no nos promete que no vamos a tener problemas, no nos promete que no vamos a tener dificultades, nos promete que vamos a tener victoria sobre estas circunstancias. Rápidamente hemos viajado por las dos cartas a los tesalonicenses y para no variar vamos a ver solamente la primera versión, el primer video de la primera carta a los tesalonicenses. El segundo video se los dejo de tarea, está en YouTube, véanlo, también está muy interesante. Veámoslo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición, y luego, la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia.
Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús. Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como Rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor.
Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Espero que haya sido de su agrado. Así es interesante, es educativo, muy práctico, muy resumido este video. Compártanlo con otras personas. Está en internet, es de acceso libre. Lo mismo que este video. Y finalmente hemos insistido en memorizar la Santa Biblia, en llevarnos algunos versículos en nuestra mente para que los tengamos todo el tiempo y podamos resolver cualquier circunstancia y salir de complicaciones o salir de tentaciones. Es importante conocer la palabra de Dios. Y precisamente el texto para memorizar el día de hoy está en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, donde dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ya lo habíamos visto estos versículos, pero la verdad es que son una promesa impresionante, una certeza que tenemos de qué es lo que va a suceder. Jesús, en su tiempo terrenal, avisó a sus discípulos qué es lo que iba a suceder, y a través de la Biblia encontramos lo que va a pasar. Nosotros iremos con nuestro Señor a reinar para siempre. Esa es una promesa. Y amigo, de que nosotros compartamos este tesoro depende que nuestro Señor regrese más rápido, hasta que todo oído haya escuchado la gran regalo, el gran plan de salvación. Les deseo que tengan una muy buena semana.